En el Salmo 38 y 39 estudiamos a fondo dos salmos, dos escritos, dos canciones que escribió el rey David después de su pecado con Betsabé. Después de ser confrontado por el profeta Natán y después de las consecuencias que vivió a causa de haber pecado, de haberse apartado de Dios, de haber adulterado con Betsabé, de haber cometido homicidio, y bueno, pues recibió las consecuencias de su pecado, de su locura, como él mismo le llama. Recibió la reprensión divina a través del profeta Natán y también recibió consecuencias en su propio cuerpo, como él lo describe en estos salmos. También recibió las consecuencias de que el fruto de ese adulterio, el bebé que nació, murió, y bueno, también esto traería consecuencias a nivel familiar que le seguirían por muchos años. Y bueno, pues a pesar de todas esas cosas que él mismo reconoció que merecía y que él mismo reconocía ser castigado por todo lo que le pasó, a pesar de eso él tuvo una actitud de humillación, una actitud de súplica, una actitud de pedir misericordia a su Padre en los cielos, que él conocía perfectamente, que él conocía su misericordia. Y en el Salmo 38 y 39 ha estado clamando de todo corazón por recibir perdón, por recibir misericordia. Y el Salmo 40, que es el que estudiaremos el día de hoy, es la respuesta a esas oraciones. Así que veremos en este Salmo cómo David recibe la respuesta. Y ahí en la introducción de este salmo dice: al músico principal, Salmo de David. Y aunque en español, en la traducción al español dice Salmo de David, en hebreo no dice Salmo de David, sino Salmo para David. Esto es como el salmo que él recibió, como la inspiración que él recibió del Espíritu Santo para escribir estas palabras, o sea que él lo recibió. Esta es la respuesta que él recibe a sus oraciones del Salmo 38 y 39. Y hemos estudiado también esta frase que dice al músico principal, que es una referencia al director de los músicos ahí en el templo, los que habrían de tocar todos estos salmos. David estaba componiendo este himnario, estas canciones que habrían de ser dirigidas al grupo de levitas que estarían cantando ahí en el templo cuando fuese edificado. Y esta canción es dirigida al director, pero también la expresión principal tiene que ver con un verbo en hebreo, que es el verbo vencer, al que venciere. Y es por eso que titulé este salmo ¿quién vence al mundo? ¿Cómo podemos saber quién vence al mundo? ¿Qué necesitamos para vencer este mundo, este sistema, esta corrupción que nos rodea, esta corriente que trata de hundirnos, todas estas influencias negativas que tratan de apartarnos de Dios? ¿Cómo podemos vencerlas y quién es el que ha de vencer? Y hay un texto que está en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 5, que es con la que quiero iniciar el desarrollo del comentario de este salmo. Y primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 5, hace justamente esta pregunta: ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, su nombre hebreo, Yeshua, la salvación de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Dios. Y ese es el que vence al mundo. Esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y ya desde ahí se nos da la respuesta. El que vence al mundo es el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y hay otro texto, también a manera de introducción, que quisiera que leyéramos, que está en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Y les leo textualmente, dice lo siguiente. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido
y ellos le han vencido. Está hablando del acusador, el adversario, Satanás, el que siempre nos está acusando. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que vamos a aprender en qué consiste esa victoria, por qué David pudo considerarse vencedor, porque él pudo sobreponerse a ese pecado, porque él pudo recibir esperanza, a pesar de que él reconocía que debía morir, a pesar de que él reconocía su maldad y merecía el castigo. ¿Qué es lo que le hizo vencer? Y bueno, pues este salmo es dedicado a todos aquellos que como David se encuentran en un lodo cenagoso, en un pozo de la desesperación. Están considerando que ya no hay salida, que merecen las consecuencias de sus fallas, de sus pecados, de sus debilidades, y que pues ya no hay salida. Bueno, pues para todos aquellos que han llegado al fondo o están tocando fondo en este momento, bueno, pues para todos aquellos que hemos experimentado lo que es la oscuridad, la maldad de nuestras locuras, de nuestros pecados, bueno, pues este salmo es para nosotros, recibir esperanza y saber que hay una manera de vencer. Así que bueno, comienza ahí en el versículo 1 diciendo, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Así que comienza aquí diciendo, pacientemente esperé al Señor. ¿Cuál es el propósito de las aflicciones, de las pruebas, de los momentos difíciles? Bueno, también en otro texto del Nuevo Testamento se nos enseña que las pruebas, las situaciones adversas que vivimos son para producir en nosotros paciencia, y es justamente lo que está diciendo David, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Estaba en completa desesperación, pero en esa situación de desesperación tomó la decisión de esperar en Dios. Pues ¿qué otra opción tienes? Cuando ya estás en el fondo, cuando ya estás tocando fondo, pues la buena noticia es que ya no hay más bajo donde caer. Ya estás en el fondo, y ya cuando estás en el fondo, ya como dice aquí, en la desesperación, en el pozo del lodo cenagoso, y esto del lodo cenagoso podría ser sinónimo de lo que son las arenas movedizas. Eso es lo que es el lodo cenagoso. Cuando alguien cae en un hoyo con aguas movedizas, bueno, pues ahí ya está lentamente su vida en serio peligro. O sea, ahí si no logra detenerse de algo firme, en tierra firme, el pozo de arenas movedizas se va a comer a esa persona. No hay manera de nadar, no hay manera de salirse de ahí. Y cuentan los comentaristas judíos, hay un comentario que dice que el lodo cenagoso también es una manera poética. Cuando se habla de estas arenas movedizas, es una manera poética de referirse al sepulcro, o incluso a lo que se conoce en la Biblia como la Gehenna, el lugar de tormento, el lugar donde uno va a ir a ser juzgado por sus pecados. Así que aquí David dice, bueno, pues yo estaba en el pozo, yo estaba en el hoyo por mi pecado, por lo que había hecho, por la locura, por la tontería, por la idiotez que había hecho, que la describimos en otro salmo. Yo ya estaba hundido, estaba ahí ya sin ninguna posibilidad de salir por mis propias fuerzas. No tenía en sí mismo méritos, fuerzas para salir, y pues ya ahí en esa situación lo único que le quedaba era esperar en la misericordia, en la gracia de Dios. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios me oyó, Dios escuchó mi clamor, y dice después, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Así que en estos primeros dos versículos podemos tener el bosquejo
o podemos tener el resumen de lo que se va a tratar todo este salmo. Aquí en estos 2 versículos no nada más tenemos el resumen de todo este salmo, sino que tenemos el resumen de toda la Biblia y tenemos el resumen de la vida de toda persona que reconoce que sin Dios estamos en el hoyo. Estamos en el lodo cenagoso, estamos en el pozo de la desesperación. Si dependiera de nuestras buenas obras, de nuestras virtudes, pues todos estamos totalmente perdidos. Así que, bueno, ¿qué hacer en esa circunstancia? Bueno, lo mismo que David. Clamó a Dios, suplicó, tuvo una actitud de arrepentimiento y Dios se inclinó a él y oyó su clamor. Puso sus pies sobre peña, sobre una roca, y enderezó sus pasos. Lo hizo andar en un camino nuevo. Y bueno, pues aquí podemos ver que justamente en eso consiste el Evangelio, en eso consiste todo el mensaje de redención de la Biblia, en que una persona reconozca su maldad, reconozca su pecado, reconozca su locura, reconozca su debilidad, su arrogancia, su necedad, su rebelión, y clame a Dios al estar en ese hoyo de las consecuencias de su pecado. Ahí clame, y siempre que una persona clame de todo corazón, con humildad, con sinceridad, que reconozca que se apartó de Dios, que reconozca que lo que está viviendo es consecuencia de sus propios pecados, una vez que lo haga así, al corazón contrito, humillado, afligido, un corazón afligido por su propio pecado, un corazón que reconoce su maldad, a ese corazón no va a despreciar el Creador del universo, lleno de gracia, lleno de misericordia. Y una vez que eso sucede, una vez que Dios escucha nuestro clamor, una vez que nos humillamos, que Él escucha nuestro clamor, que nos endereza los pasos, pues entonces como consecuencia, como fruto de ese perdón, pues viene lo que dice el verso 3: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Salieron de su boca expresiones nuevas de gratitud, de ahí le surgió la inspiración para querer escribir este salmo, y eso es justamente lo que hace, escribir este salmo como respuesta, como fruto de alabanza por haber recibido el perdón. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y es justamente lo que sucede en Apocalipsis 15. En Apocalipsis 15, cuando todos los que son redimidos de la gran tribulación y de este tiempo de prueba para la humanidad entera, este tiempo difícil que se anuncia en el libro de Apocalipsis, cuando dice que son redimidos todos los que pasan la prueba, todos los que perseveran. En Apocalipsis capítulo 15 se habla de que estas multitudes que son rescatadas de estas aflicciones van a cantar el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. El cántico de Moisés es el que se cantó cuando Israel fue liberado del mar. Ahí cuando el mar se abrió, cuando salieron de Egipto, el mar se abrió y los carros de Faraón fueron hundidos ahí. Bueno, pues cuando cruzaron en seco el mar Rojo, ahí los israelitas cantaron un cántico nuevo, el cántico de Moisés. Ahí escribieron un canto que quedó para la posteridad. Y bueno, así como Israel se llenó de gratitud, de alabanza al ver la gran salvación de Dios ahí en el mar Rojo, pues también en los últimos tiempos, según el libro de Apocalipsis en el capítulo 15, también las multitudes, el Israel redimido de todas las naciones, cantarán el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, ya que en Apocalipsis lo que se lleva a cabo es el segundo éxodo. El éxodo de Egipto pues fue un anticipo de lo que será el segundo éxodo, según Jeremías capítulo 16, que será un éxodo de todas las naciones. Dice el profeta Jeremías: vienen días que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde fueron enviados. Así que bueno, pues en ese tiempo de la redención, pues entonces todos aquellos que hayamos sido
salvados, rescatados de nuestros pecados, redimidos, pues entonces estaremos cantando así como lo hizo David aquí. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Y bueno, como resultado de la misericordia que Dios tuvo para David, como resultado de estudiar la vida de David, y los rabinos recomiendan, y hay comentarios que hablan mucho acerca de la vida de David, y una recomendación que hacen es que estudiar la vida de David y obviamente la vida de su hijo, la cual es un paralelo de la vida del rey David, estudiar la vida de David es una inspiración muy poderosa para confiar en la gracia y en la misericordia de nuestro Padre en los cielos, ya que David nos muestra la misericordia, el amor, el perdón de Dios, siempre y cuando haya un espíritu sencillo, un espíritu que reconozca su pecado, y con eso podemos tener la esperanza de que si tenemos un corazón como el de David, que lo va a describir este salmo con mucho más detalle, pues podemos tener la seguridad del perdón. Así que como resultado de las heridas de David, de las aflicciones de David, pues entonces los que conozcan su vida y vean el perdón de Dios y cómo Dios fue capaz de restaurarlo y de prometerle una dinastía eterna, y cómo Dios, a pesar de lo que hizo, por cuanto él se arrepintió de todo corazón, el Señor lo exaltó. Y esto nos enseña un principio muy importante, y es que no son los ejemplos de hombres perfectos o hombres que nunca pecan o que son con una fe poderosísima. No es esa clase de ejemplos o de testimonios los que realmente nos inspiran. Una actitud o una persona que manifiesta una imagen de perfección, o una imagen de que no falla en absolutamente nada, provoca una de dos: o provoca envidia, provoca celos, o provoca incredulidad. O sea, porque pues obviamente entre más conocemos de la naturaleza humana, pues sabemos que nadie es perfecto. Sabemos que, bueno, detrás de unas apariencias, que a veces puede ser que alguien aparentemente sea una persona maravillosa, bueno, pues tendríamos que conocerlo de cerca, en la intimidad. Y bueno, ya cuando conocemos a alguien de cerca, pues nos damos cuenta que está tan necesitado como cualquier otro ser humano del perdón, de la gracia, de la misericordia de Dios. O sea, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. El único protagonista, el único justo, el único bueno es nuestro Padre, y bueno, pues todos nosotros estamos necesitados de su amor, de su gracia, y solamente basta con acercarnos unos a otros para darnos cuenta de todas nuestras debilidades, para darnos cuenta de todas nuestras fallas, y que pues necesitamos gracia. Pero el conocer la vida de David y ver sus fallas, ver su humanidad, ver sus debilidades, pues nos inspiran. ¿Por qué? Porque nos muestran que Dios no espera perfección de nosotros. De hecho, la palabra perfecto que aparece en la Biblia, en el libro de Levítico, en los diferentes textos de la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento, cuando Dios dice: sed perfectos porque yo, vuestro Dios, soy perfecto, esa palabra perfecto no tiene que ver con alguien que no tiene ninguna falla. No es la palabra perfecto como la entendemos en español, sino la palabra perfecto en hebreo es una palabra que tiene que ver con algo que está completo. Algo que está completo. Algo que está completo no quiere decir necesariamente que sea perfecto. Algo completo quiere decir que ya terminó su proceso de madurez. Alguien que ya completó su propósito, su misión. Y cuando dice sean ustedes perfectos, lo que implica es que lleguemos a la madurez, que lleguemos a cumplir plenamente el propósito. Y ahorita vamos a ver por qué
de David se puede decir que fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué es lo que lo hizo perfecto? No es que no tuviera fallas, por supuesto que tuvo fallas y terribles, como las que hemos estado estudiando, su adulterio, su homicidio que cometió, cometió también grandes fallas como padre de familia. En fin, si analizamos la vida de David, pues nos vamos a dar cuenta que dista mucho de alguien que jamás haya pecado. O sea, fue un hombre como cualquier otro, con fallas, con debilidades, pero ¿qué lo hizo perfecto? Bueno, eso es lo que veremos más adelante en este mismo salmo. Así que el ver sus debilidades, el ver sus fallas y ver cómo recibió misericordia y recibió perdón, bueno, pues esto hará que se cumpla lo que dice el verso 3, verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Verán muchos y temerán y confiarán en el Señor. Bienaventurado, dichoso el hombre que puso en el Señor su confianza. Él lo expresa porque él mismo está feliz, él mismo se encuentra dichoso de haber puesto en Dios su confianza, porque Dios nunca nos va a defraudar. El ser humano, cualquier persona, por muy maravillosa, por muy espiritual que sea, pues nos puede fallar. Yo les puedo fallar, todos nos fallamos unos a otros. Si hay algo que necesitamos los unos de los otros es gracia, es compasión, es misericordia. Todos nos podemos fallar, pero aquel que deposita su confianza en Dios, pues nunca va a ser defraudado. Dichoso el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Maldito el que confía en el hombre. Hay otro texto que dice eso, maldito el que confía en el hombre, y el contraste es dichoso el que confía plenamente en Dios. Y dice el verso 5, has aumentado, oh Señor Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. ¿Cómo poder expresar todas las cosas buenas que Dios ha hecho? Ha hecho cosas tan grandes. David aquí está expresando, son tantas las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, y todos los pensamientos que Dios tiene para nosotros, que simplemente es imposible contarlos. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Así que bueno, pues aquí al considerar todo el perdón que recibió por todas las fallas que tuvo, pues aquí David está reconociendo lo que en otro texto de la Biblia se expresa diciendo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Y a partir del versículo 6, del versículo 6 al versículo 10 es un texto que tanto David lo está hablando de sí mismo, pero esta sección del Salmo, del versículo 6 al versículo 10, trasciende a su propia generación, trasciende a su propia vida. Aquí esto nos va a llevar incluso hasta la vida de su hijo, de aquel que habría de cumplir la promesa mesiánica, la promesa de la dinastía eterna, su hijo Jesús de Nazaret, Yeshua el Mesías, y él habría de cumplir esto, y esto lo constatamos con lo que dice Hebreos capítulo 10, y vamos a leer Hebreos capítulo 10 antes de volver aquí a los versículos que siguen del rey David, y vamos a ver cómo se toman estos versículos y los usa el escritor de la carta a los Hebreos y se los aplica al hijo de David, se los aplica a Yeshua. En el capítulo 10 a los Hebreos, de la carta a los Hebreos, dice:
comenzando desde el versículo 1, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así que bueno, en este capítulo de Hebreos capítulo 10, se está hablando de la ofrenda del cuerpo de Yeshua, hablando de que Jesucristo mismo ofreció su cuerpo en expiación, en perdón por los pecados. Y menciona justamente este texto de aquí de Salmos 40: sacrificio y ofrenda no te agrada. Así que bueno, pues ahora vamos a conectar lo que escribe David con respecto a sí mismo, y vamos a conectarlo con lo que está transmitiendo el autor de la carta a los Hebreos, y vamos a ver cómo están conectados estos dos textos. Así que bueno, vámonos a la primer parte, que es lo que David escribió y cómo él está expresando esto en relación a sí mismo. Dice, verso 6: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Y aquí él simplemente está mencionando un contraste que sucedió entre él y el rey Saúl. Si recordamos por qué el rey Saúl fue destituido, por qué fue desechado para seguir reinando al pueblo de Israel, fue porque no obedeció las palabras del profeta. El profeta Samuel le dio órdenes específicas que venían de Dios, y el rey Saúl no obedeció la palabra de Dios tal cual. Y peor aún, cuando fue reprendido por no haber obedecido la palabra de Dios, él dijo que no lo había hecho porque le había hecho sacrificios a Dios. Si recuerdan la historia, cuando Dios le envió a una misión de acabar en una guerra con un pueblo determinado y le dio una orden muy específica, Saúl no la cumplió y dejó parte del ganado de ovejas de ese pueblo, lo dejó, no hizo lo que Dios le mandó con respecto a todas las cosas de esa nación. Y cuando lo reprendieron por haber hecho eso, por no haber obedecido literalmente lo que Dios le ordenó, Saúl dijo que había guardado las ovejas para sacrificio, para hacer sacrificio. Y es ahí donde es reprendido por su arrogancia, por su soberbia, por pensar que él podía hacer las cosas mejores que Dios. Y Dios le dijo a través del profeta Samuel que Dios prefería la obediencia que los sacrificios. Dice: ¿de qué me sirven los sacrificios? Como el pecado de idolatría, de hechicería es la rebelión y es la obstinación. Dios se complace en la obediencia más que en los sacrificios, porque a fin de cuentas,
¿para qué fueron establecidos los sacrificios? Aquí cuando dice sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. En otras palabras, Dios no hubiera instituido el sistema de sacrificios, Dios no hubiera instituido todo ese sistema de sacrificar animalitos ahí en el tabernáculo. El tabernáculo fue el fruto, el resultado de que Israel no obedeció la palabra de Dios y se puso a hacer imágenes, hizo la imagen del becerro de oro, y a raíz de eso es que se estableció el culto de las ofrendas por el pecado, de todos estos animalitos que se tenían que ofrecer ahí en el tabernáculo. Aquí se mencionan dos palabras, sacrificio y ofrenda. Y este sacrificio es una referencia a una ofrenda de paz, una ofrenda de comunión, en la cual se sacrificaba un animal, parte del animal la comía aquel que ofrecía, y era una representación de tener comunión con Dios, y reconociendo pues que uno había fallado, que uno había pecado. Y la ofrenda era una ofrenda de harina mezclada con aceite, y bueno, todas estas ofrendas que se llevaban a cabo en el tabernáculo pues no hubiesen sido necesarias si el pueblo de Israel hubiera obedecido. En otras palabras, por eso es que la obediencia es mejor que los sacrificios. Si siempre el pueblo fuera obediente, pues no habría necesidad de sacrificios, pero fueron necesarias los sacrificios a causa del pecado. Fue necesario, pues bueno, pues ahora enseñarle el principio a Israel de que el pecado provoca muerte, y que esa muerte, pues bueno, iba a ser esa justicia divina, iba a consistir en tomar una ofrenda, en tomar un animal y sustituirlo por el culpable, por la persona culpable. Eso solamente tenía fines didácticos, de enseñar lo que habría de venir posteriormente con el Hijo de Dios, que habría de dar su vida en rescate por muchos. Así que dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. En otras palabras, tú has abierto mis oídos, tú quieres que escuche tu palabra, tú quieres que te obedezca, eso es lo que quieres. A diferencia de lo que hizo el rey Saúl, que él puso los sacrificios por encima de la obediencia, David está diciendo, yo no voy a actuar así. Yo no actué así como actuó el rey Saúl, de que cuando le reprendió el profeta, pues no se humilló, no se arrepintió, simplemente puso excusas, se justificó, le echó la culpa al pueblo cuando le dijeron que por qué, le dijo que por qué no había esperado, él le echó la culpa al pueblo. Entonces pues Saúl tuvo esa actitud de orgullo, de arrogancia, de no reconocer sus pecados, y aquí David está diciendo, pues yo tuve una actitud diferente. Dice, has abierto mis oídos, yo estuve dispuesto a escuchar la reprensión del profeta Natán. Cuando el profeta Natán fue y le reprendió, David se humilló, reconoció su maldad, reconoció su pecado, y después dice, holocausto y expiación no has demandado. Holocausto es una palabra que tiene que ver con un sacrificio el animalito se quemaba del todo, y esto implicaba también una consagración total. Y expiación tiene que ver también con una ofrenda por los pecados que digamos son por descuido. Es un pecado que ya habíamos analizado en otro salmo, que se describe con la palabra hata'á, que es un pecado por descuido, que no pusimos atención, no estábamos siendo cuidadosos al respecto, y bueno, cometimos ese pecado. La ofrenda de holocausto tiene que ver también con una pureza de pensamientos, con una ofrenda que se llevaba ahí al tabernáculo cuando uno no había sido cuidadoso en lo que uno estaba pensando, y pues estaba uno teniendo pensamientos negativos, y ahí comienza el pecado. El pecado tiene origen en los pensamientos. Así que David, donde comenzó su caída, su pecado, comenzó cuando empezó a ver a esta mujer, a Betsabé, la miró, empezó a imaginarse cosas, no detuvo el pensamiento y terminó cometiendo el pecado. Así que bueno, pues él descuidó todas estas cosas, y aquí lo que está diciendo es holocausto y expiación no has demandado. O sea, ¿de qué me serviría ir a hacer un sacrificio si en realidad no me estoy arrepintiendo, si en realidad no estoy cambiando mi manera de pensar? Y dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Y a qué
rollo del libro, a qué parte del rollo, de qué libro está hablando. Bueno, ¿cuál era el libro que en tiempos de David estaba como la palabra de Dios? Pues estamos hablando aquí, David está hablando de la Torá, del Pentateuco, de la ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que estaban todos en un libro, en un rollo, y esa ley, esa instrucción divina es la que David meditaba de día y de noche, es esa ley en la cual él se deleitaba. Él escribió todo un salmo para expresar las maravillas de la ley, para expresar su deleite con esa instrucción, con esa educación divina, el Salmo 119. Y aquí David está haciendo mención de eso y está diciendo: ¿sabes qué, Señor? ¿De qué te serviría la multitud de mis holocaustos, de mis sacrificios? ¿De qué te servirían todos mis sacrificios si no obedezco a tu palabra, si no obedezco lo que está escrito acerca de mí en el libro de la ley? ¿Y qué está escrito en el libro de la ley acerca de los reyes? Bueno, en Deuteronomio capítulo 17, versículo 18, hay una instrucción específica para los reyes de Israel. Y esa instrucción consiste en que el rey tenía que hacer una copia por duplicado de la ley de Moisés. Tenía que escribir una copia a mano. Él mismo tenía que escribir una copia a mano y leer en ella todos los días de su vida. Este era era un mandamiento muy, muy importante para que el rey no se apartara de la palabra de Dios. Así que bueno, pues una vez que David, y esto nos da indicios de que el rey David pues en algún momento no cumplió ese mandamiento. Seguramente el día que salió ahí al mediodía a mirar a Betsabé, seguramente ese día no cumplió el mandamiento de Deuteronomio 17 de estar meditando todos los días en la palabra de Dios, de estar escribiendo. Seguramente ese día no lo hizo y pues como consecuencia de no haberlo hecho, pues cayó en la tentación y cayó en ese pecado, cosa que hubiese evitado si hubiera meditado en el libro de la ley de día y de noche, tal como está escrito en Deuteronomio capítulo 17, verso 18, pero no lo hizo y bueno, pues ya aprendió la lección. Y aquí David está diciendo: bueno, ¿y de qué me serviría sacrificios y ofrendas por el pecado si no reacciono, si no entiendo que lo que tú demandas es que sea obediente? Si yo soy obediente y estoy meditando en tu palabra de día y de noche, pues no voy a tener necesidad de ir a presentar sacrificios. ¿Por qué? Porque tu palabra me va a guardar. Así que, bueno, es justamente lo que dice. Entonces dije: y aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y aquí sí ya David cumple el clímax de la perfección de un ser humano. En esto consiste ser perfecto, en esto consiste ser completo, en esto consiste haber llegado a la plenitud a la que uno puede llegar como ser humano, y es a reconocer que la ley del Señor es perfecta, que su ley es lo que queremos guardar. En mi corazón está el mayor deseo que tengo en mi vida, en mi corazón, es cumplir la palabra de Dios. Ya entendí, ya comprendí que cualquier otra cosa en esta vida, cualquier otra influencia, que mi propia voluntad, mis propios caminos, la influencia de otras personas, no es lo más agradable. Ya eso lo comprobé y ahora sí, ya quiero conformar mi corazón a los pensamientos, a los caminos de Dios. Este es el momento en que Dios ya conquistó nuestro corazón. Dios quiere conquistar nuestro corazón. Está escrito: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Pero bueno, pues esto no lo decidimos. No lo decidimos hasta que nos hundimos en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, ya hasta que cosechamos las consecuencias de nuestras tonterías, de nuestras locuras, de nuestras idioteces, esta palabra muy fuerte, pero que así está expresado en los salmos anteriores que estudiamos, ya que nos damos cuenta y entonces que ahora sí ya queremos hacer la voluntad de Dios. Él ya ganó nuestra voluntad, Él no nos puede forzar. Él no nos puede programar como robots. Una de las típicas preguntas que se hace la gente es: bueno, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios nos da, por qué Dios no nos programó nada más para hacer lo bueno? Pues precisamente porque Dios no quiere robots. Dios no quiere gente que nada más así a la fuerza le obedezca. O sea, Dios quiere que le amemos
con toda nuestra mente, es decir, con nuestro cerebro, con nuestra lógica, con nuestro intelecto, digamos, wow, el hacer tu voluntad me ha agradado, Señor, es mucho más agradable, es mucho más edificante, es mucho más pacífico, es mucho más satisfactorio hacer tu voluntad, cumplir tus instrucciones, cumplir tus mandamientos, cumplir tus leyes. Es una vida mucho más plena, mucho más satisfactoria, mucho más rica que hacer mi propia voluntad. Mi propia voluntad a lo único que me va a llevar es al pozo de la desesperación, al lodo cenagoso. Ahí me va a llevar mi propia voluntad y mis propios instintos. Por eso es que tú me has mandado meditar en tus mandamientos de día y de noche, para que guarde y haga conforme a todo lo que en este libro está escrito, porque entonces harás prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Eso es lo que David comprendió, y esto está en perfecta armonía con lo que dice Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7, y voy a leer a partir del versículo 22 al 26. Fíjense lo que dice Jeremías 7, 22 al 26. Dice: porque no hablé yo con vuestros padres, está hablando Jeremías a nombre de Dios, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Fíjense lo que dice. Bueno, cuando yo saqué a Israel de Egipto, yo no les hablé de que hicieran holocaustos, de que hicieran sacrificios. Eso vino hasta después, eso vino hasta de que pecaron con lo del becerro de oro. Hasta ahí ya Dios empezó a enseñar el tema de los sacrificios. Dice: no hablé yo con vuestros padres ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto, mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, su cuello, e hicieron peor que sus padres. Así que aquí está diciendo Dios: bueno, pues yo no les hubiera mostrado todo ese tema de los sacrificios, de las ofrendas por el pecado, si ustedes me hubieran obedecido. Pero como no me obedecieron, bueno, pues tuve que poner el plan B, que bueno, era un plan B, pero Dios ya lo tenía previsto desde antes de la fundación del mundo, porque escrito está que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios ya tenía el plan completo, y él ya tenía la solución antes del problema. Y bueno, una vez que se presenta el problema de rebelión, de obstinación del pueblo de Israel, bueno, pues simplemente les muestra la manera en que Dios justifica, perdona, redime a través de la muerte de un inocente. Así que bueno, pues ahora sí, una vez que David comprende eso, David comprende que lo que Dios anhela es nuestra obediencia. Lo que Dios anhela es que simplemente hagamos su voluntad, porque el hacer su voluntad es lo más agradable. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Bueno, pues una vez que ya comprendemos esto, pues bueno, ahora sí ya llegamos al propósito final de Dios, que su ley está en nuestro corazón, en nuestra mente, que deseamos hacerla, ya no estamos forzados a hacerla, ya no la hacemos por obligación, o porque, wow, qué carga tan pesada, o qué difícil. No, ya lo hago con gusto, porque ya sé que, bueno, quizás sea complicado, quizás siempre habrá una lucha con las influencias de este mundo, con nuestra propia carnalidad, pero ya sabemos que es lo más agradable, que hacer nuestra propia voluntad pues es todavía mucho más difícil y va a traer frutos totalmente amargos. Así que una vez que lo he entendido, dice el verso 9: he anunciado justicia en grande congregación. Ahora sí, una vez que estoy en el nuevo pacto, una vez que tu ley está en mi corazón, una vez que ya entendí que hacer tu voluntad es lo mejor, ahora sí, he anunciado justicia en grande congregación. Y aquí la palabra anunciado es una palabra en hebreo de la cual
se deriva la palabra que se traduce al griego como evangelio. Así que esta palabra anuncio tiene que ver con ese anuncio de las buenas nuevas. Y esto nos confirma lo que dice la primera carta de Pedro. La primera carta de Pedro, les voy a leer el pasaje rápidamente. Y la primera carta de Pedro nos dice qué es el Evangelio, en qué consiste el Evangelio. Dice verso 23 del capítulo 1 de primera carta de Pedro: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea, que ¿qué es lo que aquí dice Pedro que se va a anunciar? Bueno, pues él está haciendo mención a una profecía de Isaías en el capítulo 40, y el profeta Isaías está haciendo referencia a la palabra de Dios, que en aquella época era los libros de Moisés, el rollo de la ley, a lo que está haciendo referencia aquí el rey David, el libro de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, era un rollo. Así que anunciar ese libro, anunciar esa palabra, en eso consiste el Evangelio, justo lo que dice aquí. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Justamente lo que está diciendo el rey David. Una vez que entendí, una vez que me di cuenta que la ley del Señor es perfecta, es lo único que puede convertir mi alma, ahora sí, dice, he anunciado, verso 9, he anunciado, aquí es el Evangelio, he manifestado estas buenas nuevas, estas buenas noticias, que es tu palabra, he anunciado justicia en grande congregación. Y aquí, muy interesante, la palabra congregación es la palabra kahal en hebreo, de ahí viene la palabra kehilá, que se traduce al griego en la Septuaginta y luego se traduce del griego al español como iglesia. Así que aquí podemos ver que cuando en el Nuevo Testamento se menciona la palabra iglesia, es la equivalencia de la palabra congregación que aparece aquí, o kahal, que es el pueblo de Israel, es una referencia al pueblo de Israel. O sea que es al pueblo de Israel, es aquí David al pueblo de Israel al que le está anunciando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fue llamado a ser la luz del mundo. El pueblo de Israel fue llamado a llevar la palabra de Dios, a llevar el mensaje de salvación, y el mensaje de salvación pues es la palabra de Dios. Todo lo que está escrito por Moisés, eso es el Evangelio, esa es la palabra que había que llevar a todo el mundo, y es justamente lo que dice: he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Señor, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Y otra vez la palabra asamblea, otra vez es la misma palabra en hebreo, kahal, y una vez más, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia. Y aquí la palabra misericordia, ese favor inmerecido de Dios, y tu verdad. Tu verdad, pues, ¿qué es la verdad? David mismo en el Salmo 119, cuando lo estudiemos veremos ahí que David mismo define la palabra verdad y la usa como un sinónimo de la instrucción dada a Moisés, los libros de Moisés. Esa palabra para David era la verdad. De modo que cuando su hijo, cuando Jesucristo, cuando Yeshua dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, era simplemente una referencia, eran palabras intercambiables con la palabra de Dios, con la verdad que es la instrucción dada a Moisés. Cuando Jesús dice yo soy el camino, pues también Moisés dijo que sus mandamientos, que la Torá, la instrucción que recibió de Dios eran el camino. Cuando Jesús dice yo soy la vida, pues también Moisés dijo escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, escogiendo la vida que significaba, escoger la vida que significaba guardar sus mandamientos. Y la verdad, pues bueno, toda tu palabra es verdad, tu palabra es la verdad. Así que bueno, pues eso es justamente lo que está expresando aquí. Y
también dice, he publicado tu fidelidad. Estoy en el verso 10. He publicado tu fidelidad. Y esta palabra fidelidad, de ahí viene la palabra fe. La palabra emuná es la que se traduce aquí como fidelidad. He publicado tu fidelidad. He publicado, Señor, que tu palabra es fiel. He publicado, ya me di cuenta, ya comprobé que lo que tú le hablaste a Moisés es fiel, se cumple, y aquel que se aparta, aquel que no cumple tus mandamientos, pues va a recibir las consecuencias. Y vaya que David estaba siendo testigo, había sido testigo de las consecuencias de apartarse de la instrucción de la ley divina. He anunciado, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Ahora sí, una vez que David comprendió este mensaje, ahora sí está listo para ser la luz del mundo. Y bueno, pues ahora sí podemos, este mismo texto, estos mismos versículos del 6 al 10, ahora sí podemos trasladarlos más allá de la vida de David. Aquí ya los interpretamos dentro del contexto de la vida de David. Entendimos por qué David está escribiendo esto. Está manifestando que bueno, él comprendió el error en el que cayó el rey Saúl, el que le precedió, que él, en vez de obedecer a Dios, trató de hacer sacrificios. Y bueno, pues aquí David está entendiendo que Dios lo que busca es obediencia. Saúl no se arrepintió ante la reprensión del profeta Samuel. Aquí David sí se arrepintió ante la reprensión del profeta Natán. Aquí David se dio cuenta y comprendió que la razón de haberse apartado, de haber pecado, es por no haber cumplido literalmente lo que estaba en el rollo de la ley, pero pues que ya que entendió, ahora sí está listo para hacer como está escrito en el rollo de la ley acerca de él, que él tenía que estar escribiendo y meditando todos los días de su vida en la ley. Y bueno, pues ahora sí ya se estaba deleitando en hacer su voluntad, ya se dio cuenta que hacer su voluntad es una vida agradable, es una vida de paz, sin complicaciones, sin problemas. Y bueno, pues no solo eso, sino que ahora quiero anunciarlo a las naciones. Ahora quiero anunciárselo a todo Israel, quiero anunciárselo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque esa es la clave de la dicha, esa es la clave de la felicidad, esa es la clave para no caer en manos del enemigo, de no ser reprendido, de no recibir consecuencias terribles. Esa es la clave para vencer. Y bueno, pues eso es lo que expresa David acerca de sí mismo. Y ahora sí, si trasladamos este pasaje hacia su Hijo Jesucristo, hacia Yeshua, bueno, pues como leímos ahí en Hebreos capítulo 10, Yeshua es el que viene como la instrucción viviente, como la palabra viva de Dios, a cumplir perfectamente la voluntad. La voluntad de Dios, Él viene a concluir con un sistema que fue didáctico nada más. El sistema de los sacrificios fue un sistema didáctico, fue un sistema para enseñarle al pueblo de Israel que el pecado, la rebelión, produce muerte, produce castigo. Así que Jesucristo viene a completar, a cumplir, a hacer la revelación máxima de lo que el tabernáculo era. El tabernáculo apuntaba a estos sacrificios, a estas víctimas inocentes, y Jesucristo, al entregarse, pues con eso Él muestra que todo ese sistema de sacrificios apuntaban a su muerte, y Él, al morir una vez y para siempre por los pecados, pues ahora sí una ofrenda definitiva, ahora sí hace que ya no sea necesario tener un sistema sacrificial de animales, un tabernáculo, un templo. Ya no es necesario, porque la ofrenda perfecta ya se llevó a cabo. Así que cumplió el propósito, esa enseñanza, ese modelo del tabernáculo ya sirvió como un modelo de lo que tenía que pasar cuando alguien pecaba. Y ahora sí, una vez que muere Jesucristo, entonces pues Él sella el nuevo pacto, y el entender que Él muere por nuestros pecados, que Él es la ofrenda por mis pecados, que yo no tengo manera de pagar, porque justamente a continuación, en el versículo 11
al 12 se nos habla de la abundancia de nuestras maldades. El rey David dice: Señor, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Esto nos recuerda el pasaje del fariseo y del publicano, el fariseo que se exaltaba, el fariseo que se justificaba a sí mismo, mientras que el publicano dice que no se atrevía ni siquiera a levantar la vista, que él se reconocía como pecador. Él decía: Señor, ten misericordia de mí, Señor, pobre pecador. Y dice justamente: me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Aquí David está reconociendo que no tiene escapatoria, no hay manera de pagar por sus propios pecados. Dice que has aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Sus maldades se han multiplicado. Así como no podía ni siquiera contar los cabellos de su cabeza, así era la cantidad y la abundancia de sus maldades. Es por eso que fue necesario la ofrenda de un ser inocente. Jesucristo, el Hijo de Dios, viene, cumple toda la ley. Él es la víctima inocente que cumple la ley de vida por vida, y Él muere en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque nuestras maldades pues nos tendían en eso, en un pozo, en el lodo cenagoso. No había manera de salir por nuestros propios méritos, y entonces Jesús muere por nuestros pecados, y el confiar en Él pues ahora sí es la única oportunidad. Ya no depende de mis virtudes, ya no depende de que yo pueda salir, ya depende de que Dios ponga una peña, una roca, como dice ahí en los primeros versículos, y esa roca, esa peña es nuestro Salvador, en quien confiamos. Y una vez que entendemos que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, una vez que entendemos eso, pues ahora sí podemos tener confianza, podemos entrar por el camino nuevo y vivo que Él ha abierto para entrar a la presencia de nuestro Padre, de lo cual nos habla ahí la carta a los Hebreos capítulo 10. ¿Por qué? Porque pues así como dice que los cabellos de su cabeza eran innumerables y marcaban todos sus pecados, bueno, también en Mateo capítulo 10, versículo 28 al 31, Jesús nos explica que Dios tiene contados todos los cabellos de nuestra cabeza. Así que bueno, Él sabe exactamente todos los pecados que hemos cometido. Él sí cuenta todos los cabellos de nuestra cabeza, y Él se ha encargado de cubrir y de pagar el rescate por todos nuestros pecados. Y hay un aspecto final en estos versículos que quiero comentar con respecto a la actitud que tuvo David de recibir la reprensión del profeta Natán, de tener esa actitud de humildad y de reconocer. El clímax de la humillación del rey David, el clímax de su arrepentimiento, fue cuando recibió las acusaciones, algunas incluso pues exageradas, de parte del descendiente de Saúl, lo cual estudiamos anteriormente. En segundo libro de Samuel, capítulo 16, se menciona este descendiente del rey Saúl, Simi, hijo de Gera, que empezó a maldecirlo. De por sí iba tan afligido el rey David con la rebelión de su hijo Absalón. De por sí, imagínense lo que estaba pasando por su mente, por su corazón, cuando el propio hijo de sus entrañas se le rebeló, levantó al pueblo en contra de él. Imagínense lo que iba sintiendo. Y todavía para aumentar el dolor, pues sale ahí un acusador, alguien que empieza a maldecirlo, y David tenía la posibilidad de mandarlo matar. De hecho, uno de sus soldados le ofreció matarlo, pero David no lo aceptó. David dijo: no, pues déjalo, porque Dios le mandó a maldecirme.
por eso me está pasando esto porque Dios le mandó. Así que ahí podemos ver el clímax y el contraste tan grande que existe entre el rey David, entre el corazón y la actitud del rey David y la actitud del rey Saúl. Por eso es que el rey Saúl fue rechazado como rey, fue desechado, y el rey David, a pesar de su pecado, pudo continuar como rey. Y no nada más eso, no nada más él pudo continuar como rey, sino que se le prometió una dinastía eterna. ¿Por qué? Porque el corazón de David es el clímax al que un ser humano puede llegar. Un ser humano jamás podrá llegar a ser perfecto. Eso ya lo sabemos y lo he repetido a lo largo de este salmo una y otra vez. Jamás lograremos estar sin pecar. No hay alma que nunca peque. Eso es una continua. Mientras estemos en este cuerpo, en esta carne, fallaremos, pecaremos, a veces de manera por falta de atención, a veces un poco más deliberado, pero pues es una lucha continua que vamos a tener y vamos a fallar continuamente, vamos a pecar. Por supuesto que Dios lo sabe y Dios se anticipó a nuestra necesidad de misericordia y precisamente por eso preparó el cuerpo de su Hijo para morir por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por supuesto que esto no es una licencia para pecar, esto no es una licencia para decir, bueno, pues como de todos modos Él ya murió por mis pecados, pues entonces ya puedo seguir pecando. No, de ninguna manera. Eso simplemente pagó el precio, el rescate que nosotros por nuestra propia cuenta hubiese sido imposible. Pero bueno, pues una vez que Él ya pagó el rescate, una vez que ya Él pagó el precio, bueno, pues como gratitud, como un fruto de gratitud, de alabanza, de reconocer que nos sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, que no lo merecíamos, como fruto de gratitud de lo que Él hizo por nosotros, pues bueno, la misma actitud del rey David. El rey David, como fruto de su perdón, como fruto de entender la gracia y la misericordia que recibió, por eso es que él dice, bueno, pues Señor, ahora sí me dispongo a hacer tu voluntad, ahora sí el hacer tu voluntad me ha agradado, ahora sí voy a anunciar tu justicia. ¿Por qué? Porque David apreció y valoró el perdón. Así que bueno, pues aquí una vez que David reconoce su maldad, reconoce que son innumerables sus maldades como los cabellos de su cabeza y que esto nos alienta sabiendo que Dios tiene contados los cabellos de nuestra cabeza y que Él ha redimido todos nuestros pecados. Pues bueno, ahora sí vamos a cerrar con el Salmo y del versículo 13 al 17 dice lo siguiente: quieras, oh Señor, librarme. Quieras, oh Señor, librarme. Señor, apresúrate y socórreme. Quieras, oh Señor, librarme. Señor, apresúrate a socorrerme. Aquí, ¿a qué se refiere? Bueno, si ya había sido perdonado, si él al principio ya dice que Dios lo había perdonado, que ya Dios lo había sacado del hoyo, bueno, ¿aquí a qué se refiere? Bueno, pues aquí ya habla de la multitud de sus pecados que lo llevarían a un juicio y pues aquí simplemente le dice, líbrame, Señor, líbrame de esa condenación eterna, de esas consecuencias eternas de mis pecados. Quieras, oh Señor, librarme. Señor, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen ea, ea, como una burla, todos sus adversarios, todos sus enemigos. Y está escrito que nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha es contra entidades espirituales de maldad. Y aquí David está clamando por protección, está pidiéndole a Dios que lo libre de todas estas acechanzas espirituales y va a cerrar el Salmo lleno de confianza, sabiendo que Dios siempre libra a aquel que reconoce su fragilidad, su debilidad
y pues eso es lo que ha venido haciendo David desde el Salmo 38, 39, ahora en el 40. Son salmos muy, muy apropiados para esta temporada que nos estamos preparando para las festividades del Día del Perdón, esta temporada en el calendario hebreo de arrepentimiento, de súplica, de perdón por todas nuestras maldades. Y va a cerrar el rey David con palabras de entusiasmo, de esperanza, de certidumbre del perdón. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación. Tu salvación. Y aquí está esa palabra profética, la palabra profética, el nombre que habría de recibir su hijo, el que habría de traer salvación, el que habría de establecer el reino de la casa de David, aquel que habría de establecer su trono en Jerusalén y habría de reinar sobre todas las naciones, y habría de enseñar esa actitud del rey David a todo el mundo, esa actitud de gratitud, de arrepentimiento, de reconocimiento de que los mandamientos, la ley, la instrucción de Dios son perfectas y hacer su voluntad es lo más agradable que existe. Dice: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación. Digan siempre los que aman tu salvación. Y bueno, nosotros que ya nos tocó ver el cumplimiento de la promesa del hijo de David, cuyo nombre fue precisamente ese, Yeshua, salvación, aquellos que hemos ya tenido el beneficio de ver el desarrollo de la historia y lo que pasó con la descendencia del rey David, con su hijo que vino según lo que estaba escrito en el rollo con respecto a él, que él era la ofrenda perfecta por el pecado, que él era aquel que vino a hacer la voluntad perfecta del Padre. Una vez que hemos conocido el nombre de su hijo Yeshua, bueno, pues gocémonos y alegrémonos todos los que le buscamos, y digamos siempre los que aman tu salvación. El Señor sea enaltecido, que nuestro Creador, que nuestro Padre sea enaltecido, porque nos salvó, porque miró la bajeza de sus siervos, porque miró nuestra debilidad, nuestra maldad, y porque así como a David, a todos nos sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y dice el verso final, verso 17: aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Conclusión: Dios pensará en mí. Dios pensará en mí. Y si Dios piensa en mí y pensará, está en tiempo futuro, Dios siempre pensará en mí, Dios no se va a olvidar de mí, Dios me tiene... hay una frase poética en la Biblia que dice que Dios nos lleva como en una diadema. Dios está pensando en nosotros, Dios estará pensando en nosotros, y bueno, pues si Él está pensando en nosotros, si Él ha tenido un plan eterno para nosotros, si Él desde antes de la fundación del mundo ya pensó en nosotros, entonces ¿por qué podemos alegrarnos? Porque Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, el que comenzó en nosotros la buena obra. ¿Y cuál es la buena obra? La buena obra de redención, de salvación, de perdón, de misericordia. El que comenzó en nosotros la buena obra de restauración, de redención, de salvación, de perdón, de misericordia, de compasión. El que comenzó en nosotros esa buena obra, la perfeccionará, la llevará a su completo cumplimiento, la llevará a su plenitud hasta el día de Jesucristo, hasta el día de la plena salvación, hasta el día en que se manifieste nuestro Salvador Yeshua. Así que bueno, pues con esto cierra el Salmo,
Y ahora sí podemos tener la certeza de que Dios fue fiel, de que Dios no despreció a un corazón afligido, entristecido, humillado, que reconoce su maldad, que reconoce su pecado. Y una vez que hemos conocido esa actitud del rey David y nos hemos dado cuenta que si él recibió misericordia y lo único que hizo fue reconocerlo y quedarse callado, y cuando le reprendieron y cuando le maldijeron, pues simplemente se quedó callado y aceptó la reprensión y guardó silencio y recibió la exhortación del profeta y recibió lo que Dios le dijo, y no se justificó o no trató de hablar de sus virtudes. Él reconoció que sus maldades eran innumerables como los cabellos de su cabeza. Una vez que tuvo esa actitud perfecta de humildad, completa de humildad, entonces recibió misericordia, recibió perdón. Y bueno, pues este es el secreto para vencer. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesucristo es la ofrenda perfecta, el que reconoce que no tenemos méritos en nosotros mismos para ser salvados, pero que Dios, en su infinita misericordia y en su amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con el Mesías, con Cristo. Por gracia somos salvos. Padre, te damos muchas gracias por este mensaje, gracias por esta palabra, gracias por este salmo, gracias por la esperanza que nos das, por la actitud y el corazón de David, Señor. Cuánto anhelo que tú digas de mí que he llegado a tener un corazón como el de David. Cuánto anhelo que mis hijos, que mi esposa, que mis seres queridos puedan recibir de ti esas mismas palabras, que son como David. Señor, tu palabra dice que en los últimos tiempos, cuando tú restaures a tu pueblo Israel y a la humanidad entera, el más pequeño, el más débil será como David. Y yo te ruego, Señor, que nos des un corazón así, que reconozcas, Señor, que solamente tú nos puedes sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, de las arenas movedizas. Que, Señor, tengamos la seguridad de que la única manera de vencer es por la sangre del Cordero y de la palabra de nuestro testimonio, que nuestro testimonio es cumplir tu testimonio, cumplir tu palabra, Señor. Que en eso consiste obtener la victoria sobre este mundo. Bendito seas, Padre, en el nombre y por los méritos de nuestro Salvador Jesús, Yeshua. Amén. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia, www.descubrelabiblia.org. Te dejo con 2 canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que la estrella de la mañana ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana. Quiero respirar.
al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Quiero cantar.